para sintetizar glucosa. ¿Qué usa el hígado? Ácidos grasos, preferencialmente. También ácido láctico, claro. Los glóbulos rojos siguen formando ácido láctico y el músculo también. ¿De acuerdo? Aminoácidos y en menor extensión. El ser humano trata de no utilizar muchos aminoácidos. El segundo día, como le decía anteriormente, es la máxima utilización de aminoácidos. El PD crece y la utilización de aminoácidos con fines energéticos disminuye considerablemente. Se ahorra. Ya no se utilizan aminoácidos como fuente energética. En lo posible es para recambiar proteínas. En lo posible. El tejido cardíaco siempre usa ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glucosa. Y a partir de los 20 días, el cerebro empieza a utilizar, 22 días, el cerebro empieza a utilizar con mayor intensidad cuerpos cetónicos. Y la segunda fuente energética del cerebro es la glucosa. O sea, más usa cuerpos cetónicos que glucosa a partir de los 20 días. Y luego ya a los 30 días, naturalmente, la utilización de cuerpos cetónicos es mucho mayor en todos estos tejidos. Para utilizar menos aminoácidos, menos glucosa. ¿Qué sucede en la obesidad? En la obesidad, un obeso es aquel que ingiere mayor cantidad de energía que la requerida, bajo la forma principalmente en nuestro medio de carbohidratos. Aquí en el Perú engordan por una gran cantidad de carbohidratos que se ingieren, ya sea bajo la forma de bebidas gaseosas, pasteles, alimentos que tengan bastante harinas, etc. La grasa, si coman esa comida chatarra, probablemente contribuya. Nuestra alimentación no tiene mucha grasa, que digamos, más que todo tiene bastante carbohidratos. No es como en otros países en los cuales se come mayor cantidad de carne, mayor cantidad de grasa bajo todos los tipos. Aquí no. Entonces esa glucosa va a servir para sintetizar grasa, y esa grasa en el hígado se estructura formando VLDL, y esa VLDL con la grasa que llegaron por la vía linfática bajo la forma de kilomicrones se depositan en el tejido adiposo. Y como las personas están ingiriendo más energía de lo requerido, entonces naturalmente va a engordar. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? En la diabetes tipo 1, este es un paciente que no sintetiza insulina. Al no sintetizar insulina, no moviliza GLUT4. Imagínense que una persona de 70 kilos, 65, 70 kilos más o menos tiene como 30, 35 kilos, 30, 35 kilos de masa muscular. Si esa masa muscular, que es la que acostumbra a captar la glucosa con GLUT4, al no secretar insulina, no se moviliza GLUT4. Al no movilizarse GLUT4, no se capta glucosa y eso produce hiperglicemia. Igualmente, los kilomicrones no se van a hidrolizar en el adiposo. No se van a hidrolizar esos triglicéridos de los kilomicrones. ¿Por qué? Si no hay insulina, no se induce la síntesis de lipasa lipoproteica. Al no sintetizarse, al no inducirse la síntesis de lipasa lipoproteica, entonces los kilomicrones permanecen durante mayor tiempo en circulación. En un diabético tipo 1 se caracteriza porque su glicemia está por las nubes, muy alta. 2, porque tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, como consecuencia de la deficiencia de insulina. En cambio, la de tipo 2, en el tipo 2 sí hay una secreción de insulina que puede ser normal o inclusive mucho mayor que la que se requiere.
pero en el tipo 2 hay pacientes que no sintetizan adecuadamente receptores para insulina, pero lo más común es que exista una resistencia a la insulina. ¿Qué significa? ¿Se acuerda que vimos nosotros receptor de insulina? Que tenía 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las betas se autofosforilaban. Y esa receptor de insulina fosforila al sustrato receptor de insulina 1 y sustrato receptor de insulina 2 que vimos en el gráfico. Pero ese sustrato receptor de insulina puede ser fosforilado por otras proteínas quinasas, como consecuencia a veces de la alta ingesta de nutrientes, sobre todo carbohidratos, que conllevan a sobrepeso y obesidad. Y estas proteínas quinasas fosforilan al sustrato receptor de insulina, pero en lugares distintos. Y como consecuencia de ello, ese sustrato receptor ya no funciona adecuadamente. Entonces esa vía de señalización ya no funciona. Y la insulina ya no tiene los efectos que vimos anteriormente. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Y en fisiología lo van a ver con mayor detenimiento, lo que acabo de describirle rápidamente. Ese proceso entonces es evidente que va a conducir a una hiperglicemia. Si el paciente no se medica adecuadamente, los niveles de glucosa se incrementan, en el caso de diabetes tipo 2, ¿por qué? Porque si es un diabético descompensado, es decir, no se ingiere sus medicamentos, entonces no se moviliza GLUT4, no se capta glucosa, entonces se produce hiperglicemia. Muy bien. Ahora, estos pacientes también descompensados pueden presentar hiperkilomicronemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. En el ejercicio físico, bueno, se caracteriza porque hay una gran utilización de energía, el tejido muscular utiliza mucha glucosa. Como consecuencia de ello forma bastante lactato que va al hígado, ese lactato en el hígado por gluconeogénesis forma glucosa, y ese tejido muscular, cuando el ejercicio físico es intenso, después de hora y media, 2 horas de hacer ejercicio intenso, recién utiliza tejido adiposo, por si acaso. No piensen que ustedes apenas hacen ejercicio y están utilizando tejido adiposo, no. Se usa eso después de 1 hora, hora y media de ejercicio intenso, recién utilizan tejido adiposo. Y finalmente la ingesta de etanol. Cuando se ingiere etanol, ya lo explicaron en las clases pasadas, ese etanol se metaboliza principalmente en el hígado por alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa forma mucho NADH en el hígado, y en ese hígado el piruvato que se forma en la vía glucolítica es transformado en lactato por el NADH, que ocurre en exceso. El hígado no acostumbra a formar lactato, y como consecuencia de ello, al disminuir los niveles de piruvato, se impide, disminuye la gluconeogénesis. En consecuencia, el que bebe alcohol va a tener, va a mostrar hipoglicemia. Muy bien, eso es todo. Y como dijo Albert Einstein, cualquier tonto puede saber. El punto es entender. es entender. Bueno.